Bienvenido al intrigante mundo de Margaret Brown, una mujer conocida por romper barreras con su extraordinaria historia de vida. Quizás la conozcas como Molly Brown, una valiente superviviente del desastre del Titanic. Sin embargo, su vida se extendió mucho más allá de esa fatídica noche, proporcionando un rico tapiz de experiencias y logros. Nacida el 18 de julio de 1867 en Hannibal, Missouri, Margaret Tobin Brown era hija de inmigrantes irlandeses. A su llegada a América, sus padres formaron parte de una comunidad de católicos irlandeses con ideas progresistas, una mentalidad que transmitieron a sus hijos, y a la cual Margaret dedicó toda su vida. A la tierna edad de 13 años, Margaret Tobin dejó la escuela y comenzó a trabajar en una fábrica tabacalera de la sociedad Tobacco Company Guard para traer dinero a casa. Allí descubrió las largas jornadas de trabajo, los bajos salarios y las luchas de la clase obrera. En 1885, con 18 años, se trasladó a la ciudad minera de Leadville, en Colorado, junto a su hermana materna Mary Ann, que acababa de casarse con un herrero, y su hermano Daniel. Mientras que su hermano trabajaba en la mina, ella encontró trabajo en la tienda Daniels y Fisher Co., en la que se encargaba de las cortinas y las alfombras. En la tienda, en 1886, conoció a James Joseph Brown. Conocido como JJ, era otro hijo de inmigrantes irlandeses tan pobres como sus padres. JJ trabajaba en la mina, y estaba muy lejos del prototipo de hombre rico con el que había planeado casarse. Margaret Tobin y JJ Brown se casaron en la iglesia de la Anunciación de Leadville el 1 de septiembre de 1886. El matrimonio tuvo dos hijos, Lawrence Palmer Brown, nacido el 30 de agosto de 1887 en Hannibal, y Catherine Ellen Brown, nacida el 1 de julio de 1889 en Leadville. En un primer momento, los recién casados vivieron en Stumptown, una ciudad minera fundada en 1876 que albergaba una pequeña comunidad irlandesa. Los mineros y sus familias vivían ahí por la proximidad de las minas, en condiciones bastante precarias, sobre todo durante las nevadas invernales, abundantes en Colorado, que hacían impracticable la ruta que unía Stumptown con Leadville. En 1891, su marido empezó a trabajar para la Ibex Company, una compañía recientemente fundada. Se convirtió en el superintendente de los diferentes pozos de minas, entre los que se encontraba el Pozo 1, llamado Little Johnny, de donde se extraía la plata. Para evitar los numerosos derrumbamientos de las galerías subterráneas, JJ Brown puso en marcha un programa consistente en forrar las galerías de maderas y fardos para sostener las bóvedas. El método era muy eficaz y los mineros pudieron cavar más en profundidad, y con mayor seguridad, y descubrieron yacimientos de oro. Los directivos de la Ibex Company se enriquecieron rápidamente y, para recompensarlo, le cedieron el 12,5% del capital social, así como un asiento en el Consejo de Administración. En 1893, los enriquecidos Brown, cuya fortuna era de unos $5 millones, realizaron su primer viaje y visitaron Chicago, y la Exposición Mundial Colombina de esta ciudad. A su vuelta en 1894 compraron una mansión en Denver, en la calle Pennsylvania, en pleno corazón del prestigioso barrio de Capitol Hill. En 1902, los Brown emprendieron un viaje alrededor del mundo, empezando por Irlanda, donde James Brown quería pasar su jubilación. La pareja recorrió también Francia, Rusia y Japón, entre otros países. Tras pasar por la India, Margaret se interesó en particular por el sistema de castas. El resto de su vida, la vida de Molly fue una narrativa continua de estirar los límites para ayudar a los demás y por su amor por las exploraciones. Pero a pesar de sus acciones heroicas a bordo del desafortunado viaje y sus esfuerzos posteriores, seguiría siendo insumergible como lo fue en todo lo que hizo. Cabezosa de ambición y coraje, luchó contra los estereotipos prevalecientes y se labró un legado para las generaciones venideras. Sin embargo, los viajes no pudieron consolidar la pareja y, tras 23 años de matrimonio, descubrió que su marido la engañaba. De común acuerdo, decidieron separarse en 1909. Ella recibió una compensación en metálico, así como la mansión de Denver. James Brown se comprometió a pasarle $700 al mes para que pudiera seguir con sus actividades y sus viajes. No estuvieron oficialmente divorciados, así que conservó el apellido de su marido, y mantuvo contacto con él. Tras su separación, Margaret aprovechó para viajar. El 24 de enero de 1912, embarcó a bordo del RMS Olympic, buque gemelo del Titanic, para dirigirse a Europa a visitar a su hija Helen, que estudiaba en la Sorbona de París. Durante el mes de febrero, las dos mujeres visitaron Egipto y fue en El Cairo donde ambas se reunieron con John Jacob Astor IV, que estaba en compañía de su joven esposa, Madeleine. La pareja, que estaba de luna de miel, les habló del Titanic,
el lujoso transatlántico en el que ellos habían reservado los billetes de vuelta debido a que se trataba del viaje inaugural. Durante su estancia en Egipto, Brown visitó a un vidente que le advirtió de que no se hiciera a la mar porque se pondría en peligro. Esto le pareció gracioso, porque para volver a América tenía que abordar necesariamente un barco. A pesar de todo, compró un pequeño talismán de jade que representaba una momia y que, supuestamente, le daría suerte. Volvió a Francia a la vez que los Astor, y se instaló en un gran hotel parisino en la Plaza Vendôme. Sin embargo, una noticia le hizo cambiar de planes. El 9 de abril se enteró de que su nieto estaba enfermo y decidió, por tanto, volver. Compró un billete que le costó 27 libras esterlinas, y 14 chelines para el primer barco que zarpara con destino a Estados Unidos, el Titanic. Como muchos otros pasajeros, tuvo que armarse de paciencia antes de subir al Titanic debido a que un incidente a su salida de Southampton retrasó su salida. Mientras esperaba la llegada del navío, Brown entabló conversación con su amiga Emma Bucknell, una rica viuda cuyo difunto marido había fundado la Universidad Bucknell de Filadelfia y que igualmente abordaría el Titanic. Esta le confesó a Margaret que presentía malos augurios de subir a bordo del nuevo transatlántico. La señora Brown se limitó a sonreír dirigiéndole palabras tranquilizadoras. Durante los 4 días de la travesía, Margaret disfrutó de la primera clase más lujosa de la época, que proporcionaba diferentes actividades como deportes en el gimnasio, o algunas más innovadoras como los baños turcos eléctricos. A bordo, tal vez se codeó con personalidades de su época. Allí se reencontró con los Astor, los más ricos de entre los pasajeros, pero también con el magnate del cobre Benjamin Guggenheim, el magnate de los ferrocarriles estadounidenses Charles Melville Hayes, el gran terrateniente Cosmo Edmund Duff Gordon y su esposa Lucy, que era la modista de la aristocracia, entre otros. Brown reconoció también a otros miembros de la tripulación, como el capitán Smith y la camarera Violet Jessop, con los que había coincidido 3 meses antes a bordo del Olympic. Margaret Brown estaba leyendo en su cama cuando el Titanic chocó contra un iceberg a las 12:20 de la noche. Absorta por la lectura, apenas oyó el ruido del choque y no le prestó atención, pero acabó por salir del camarote, cuando empezaron a llegar ruidos de la crujía. Como solo eran hombres en pijama discutiendo, volvió a acostarse. Sin embargo, en cuanto abrió el libro, un hombre llamó a su puerta. Era James Robert Gough, el huésped del camarote que se encontraba justo enfrente. Él le avisó que iba a subir al puente con un amigo para ver lo que ocurría, y que ella debería vestirse para estar lista para salir. Al escuchar esto, salió a la crujía, pero, al no encontrar nada fuera de lo común, decidió volver al camarote. Por el camino, pasó delante de un grupo de hombres, 6 camareros y un oficial, que se congregaban sobre una placa de latón. Ella lo ignoraba, pero bajo esta placa se encontraba un sistema que permitía cerrar manualmente unas puertas de la cubierta que se encontraba debajo. El oficial y los camareros estaban intentando abrir la placa para proceder a la maniobra. Según Brown, ninguno de ellos parecía nervioso. Otros 2 supervivientes, que también asistieron a la escena, confirmaron esta impresión. Poco después, Gough volvió y le informó de que era el momento de encontrar un chaleco salvavidas. Se vistió deprisa, cogió $500 de la caja fuerte, y los metió en una pequeña cartera que llevaba alrededor del cuello. Después, ocultó su talismán de jade en el fondo del bolsillo y se puso el chaleco salvavidas. Abandonó el camarote, dejando atrás sus libros, un importante guardarropa, 13 pares de zapatos parisinos y diversas joyas, entre ellas, un collar valorado en $352.000. Brown subió deprisa a la cubierta de botes y ayudó a otras mujeres, entre ellas Berthe Maine, a evacuar el barco antes de que ella embarcara en el bote 6 a la 1:10 de la madrugada, el sexto que se hizo a la mar. Fue forzada a ocupar dicha lancha tras ser empujada cuando la embarcación comenzaba su descenso hacia el mar. Una vez en el agua, ella y las otras mujeres tuvieron que hacer frente a la arrogancia y el egoísmo del comisario del bote, el cabo Robert Hitchens, quien había sido el último timonel del Titanic, a quien Murdoch había puesto al frente de la embarcación. Margaret se quitó su chaleco salvavidas porque, si su bote zozobraba bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte, prefería morir ahogada lo más rápido posible. Entre los ocupantes del bote, había una mayoría de mujeres, alrededor de 20 frente a 5 o 6 hombres, de los cuales 4 eran miembros de la tripulación. En el bote podrían haber cabido 40 personas más. Hitchens se mostró bastante desagradable y, en diversas ocasiones, rechazó volver atrás para recoger náufragos por miedo a que hicieran volcar el bote, a pesar de las peticiones insistentes de Browning y de Helen Churchill Candee. Hitchens, pesimista, estaba convencido de que iban a permanecer a la deriva varios días, sin agua ni comida, y se lamentaba diciendo: «Estamos condenados». Margaret le reprochaba que no hiciera nada mientras que las mujeres llevaban 2 horas remando. Otra pasajera, Leila Maya,
Le acusó de haberse apropiado de mantas y de una botella de alcohol, que había confiscado para su uso personal. Un poco más tarde, esa misma noche, el bote 6 se encontró con el número 16 y Hitchens decidió que éste los remolcase. No obstante, al cabo de algunos minutos, Brown y las otras mujeres, muertas de frío, le pidieron volver a remar para entrar en calor. Hitchens lo rechazó y la amenazó con tirar a Brown al agua si no se callaba la boca. Finalmente, los ocupantes del bote 16 decidieron separarse del bote 6 y las mujeres tomaron los remos. El intercambio verbal entre Hitchens y Brown fue de tal magnitud que el senador William Alden Smith pidió explicaciones durante la comisión de investigación por el naufragio del Titanic. Margaret Brown escribió: «Había un ser en nuestro bote al que no podría llamar hombre pues nada, excepto su ropa, me permitía calificarlo como tal, debido a su cobardía». A las 4:30 de la madrugada, los pasajeros del bote vieron una luz lejana. De nuevo derrotista, Hitchens les dijo que no se trataba de un barco sino de una estrella, y que no servía de nada esperar la llegada del salvamento. Sin embargo, Frederick Fleet, el vigía que había visto el iceberg, y que hasta entonces se había mantenido en silencio, anunció que se trataba del RMS Carpathia, un transatlántico de la compañía Cunard Line. Como los botes se habían dispersado y el oleaje encrespado, el Carpathia tardó cierto tiempo en rescatarlos a todos. El calvario de los ocupantes del bote 6 acabó a las 6 de la mañana, cuando pudieron definitivamente abandonar la embarcación. A bordo del Carpathia, Brown envió un telegrama a su hija Helen e intentó ser de utilidad en el barco. Ayudó a realizar las listas de supervivientes y actuó como intérprete, ya que hablaba tanto francés como alemán. Asimismo, efectuó una colecta entre los rescatados de primera clase y los pasajeros del Carpathia en beneficio de los emigrantes que lo perdieron todo en el naufragio y llegó a reunir $10,000. Al volver a tierra firme, fue aclamada como una heroína y a un periodista que le preguntó cómo había sobrevivido, le respondió: «Es la suerte de los Brown, somos insumergibles». Al mismo tiempo que su nieto se recuperaba de su enfermedad, decidió quedarse algún tiempo en Nueva York para seguir ayudando a los náufragos. Brown se lamentó de que, por su condición de mujer, no pudiera testificar en la Comisión de Investigación estadounidense y, por ello, en los días 28, 29 y 30 de mayo de 1912, publicó en Herald Newport su experiencia en el Titanic. El 29 de mayo de 1912, como presidenta del comité de supervivientes que ella contribuyó a crear, entregó al capitán Rostron una copa de plata por la ayuda dada a los náufragos, y medallas a cada uno de los miembros de la tripulación del Carpathia. Brown le regaló también a Rostron el talismán de jade que había comprado en Egipto y que le traía suerte. Finalmente, el 26 de mayo de 1931, asistió a la inauguración de un monumento en homenaje a las víctimas del Titanic en Washington, D.C., el Women's Titanic Memorial. En una entrevista concedida a continuación, afirmó que no estaba de acuerdo con la norma que daba prioridad a las mujeres sobre los hombres en el mar, y explicó que si las mujeres piden igualdad de derechos en la tierra, ¿por qué no en el mar? Asimismo, opinaba que, en tales momentos, las familias no deberían ser separadas. Su fama como superviviente del Titanic le proporcionó un reconocimiento nacional. Se publicaron numerosos artículos sobre las diferentes acciones que ella realizaba ya que decidió dedicarse a los demás. En un primer momento atendió a las peticiones de las mujeres de los huelguistas, posteriormente, participó en la huelga de los mineros en Ludlow, y después se involucró en el sufragio femenino. Asimismo, partió a Francia para ayudar a los soldados heridos en el frente. Cuando volvió la paz pudo dedicarse a su gran pasión, el teatro, sin contacto con sus hijos desde la muerte de su marido James Brown en 1922, y por los problemas derivados de la herencia, Margaret murió sola a los 65 años mientras dormía en el Hotel Barbizon en Nueva York, el 26 de octubre de 1932, de un accidente cerebrovascular. La autopsia reveló la presencia de un gran tumor cerebral. Fue enterrada en el cementerio de The Holy Road, en el condado de Nassau, Nueva York, al lado de su marido, James Joseph Brown. Margaret Brown superó obstáculos asombrosos para alcanzar su potencial y crear una vida que dejara una huella duradera. Su legado es un testimonio del poder de la determinación inquebrantable, el coraje extraordinario y la compasión profunda. La suya es una historia de resiliencia y fuerza audaz, de romper el techo y seguir adelante continuamente contra viento y marea. Con un corazón lleno de bondad y una mente llena de sueños, Margaret Brown fue, y tal vez siempre será, la encarnación del espíritu impávido. Su saga sigue siendo un faro de esperanza para las mujeres que se atreven a soñar y esforzarse por superar las adversidades de la vida. Actualmente, Margaret Brown es casi exclusivamente conocida como Molly Brown, pero en realidad nunca se le llamó así en vida.
La creación de este apodo se le atribuye al compositor Meredith Willson, que encontraba que Molly era más fácil de pronunciar para cantar que Maggie, el verdadero hipocorístico de Margaret. Willson compuso un musical sobre la vida de Brown, que fue un éxito entre 1960 y 1962. Fue incluso adaptado al cine 2 años más tarde por el director Charles Walters con el título de Unsinkable Molly Brown. Sin embargo, tanto el musical como la película dan una imagen falseada de ella, puesto que la presentan como una huérfana. A pesar de todo, la película fue uno de los mayores éxitos cinematográficos de 1964 y, a los ojos de todos, se convirtió desde entonces en la insumergible Molly. El telefilme SOS Titanic, de 1979, de William Hale, ofrece una imagen de una mujer grosera y poco culta, en la que aparece en una escena del naufragio amenazando a Robert Hitchens con un arma, lo que es totalmente falso. Sin embargo, la película Titanic, de 1997, de James Cameron ofrece una visión más realista. Interpretada por la actriz Kathy Bates, con la que guarda un parecido físico, ella aparece como la mujer cultivada, y segura de sí misma que era en verdad. La historia de su vida sigue siendo un ejemplo de propósito decidido, más grande que la valentía de la vida y un corazón lleno de empatía. Margaret Brown, un faro de esperanza, un modelo de coraje y un testimonio vivo de la magnificencia del espíritu humano, continúa inspirándonos, recordándonos siempre el poder de la resiliencia y la necesidad de la compasión. La historia de Margaret Brown es la de una mujer que siempre estaba aprendiendo, siempre anhelando hacer más, ser más. Su vida simboliza el dicho atemporal: no se trata del destino, se trata del viaje. Porque al final, como dijo una vez, no son las personas reales las que son importantes, es el impacto que pueden tener. Recordemos a esta mujer valiente cuyo valor solo era igualado por su gracia, y cuyo amor era tan profundo como su determinación. La valentía y la resiliencia de Molly Brown son más relevantes ahora que nunca, a medida que continuamos nuestros viajes, nuestros esfuerzos y nuestros sueños. Aunque tuvo comienzos humildes y habló con un tosco acento irlandés la mayor parte de su vida, el ingenio y la sabiduría de Margaret Brown, su amabilidad y, sobre todo, su espíritu convincente, continúan trascendiendo el tiempo, la clase y las consecuencias de gran alcance de un naufragio. Una vida así, bien vivida, se convierte en la esencia de una mujer cuyo espíritu sigue encontrando resonancia entre todos nosotros. Mucho después de que ella nos dejó, Margaret Brown sigue viva en cómo reconocemos y apreciamos el coraje, en cómo definimos la fuerza y en cómo inmortalizamos a los impávidos. Al concluir, salimos con el profundo reconocimiento de que Margaret Brown sigue siendo un símbolo de determinación inquebrantable, coraje extraordinario y filantropía notable, un faro de esperanza e inspiración. Hoy, nos encontramos en la encrucijada del viaje de la insumergible Margaret Brown, inspirados, embelesados y cambiados para siempre. Su espíritu impávido permanece eterno, su coraje sigue vivo en cada historia conmovedora, en cada alma que iluminó y en cada avance que guió. Con la historia de Margaret Tobin Brown, recordamos continuamente el poder de la voluntad humana, la enormidad del corazón humano y el alcance insumergible del espíritu humano. Su viaje continúa guiándonos a través de los peligros de las limitaciones sociales, los grilletes estereotipados y los peligrosos iceberg de la vida. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.